el escritor Hernán Cassiari desembarca en océano desde su casa en Buenos Aires. Casi siempre nadando y con los puños llenos de medias verdades y mentiras piadosas. Sobrevivió para contarlo. 11 de la mañana con 7 minutos, nos vamos a Buenos Aires. ¿Cómo te va, Hernán? Bienvenido. ¿Cómo va, Mariano? ¿Cómo va eso? Acá nos despertó un día muy soleado, muy primaveral, después de varios días de lluvia, así que estamos muy tranquilos y con algo de calorcito en la mañana. Cuando yo venía para acá, el celeste del río, iba a decir del mar, y del cielo se veían particularmente celestes. No sé si es porque estuvo nublado muchos días o porque el agua tenía otro color, pero se veía muy lindo. También ocurre que cuando se ve por televisión imágenes del estudio en donde están ustedes, el resto de los estudios de radio del mundo, creo yo, tienen una cierta envidia de la visual que tienen. Hay como una visión absoluta y panorámica muy divertida, y a mí me gusta mucho incluso escuchar cuando hay entrevistados nuevos que nunca fueron a Océano, cómo difunden esa visual, sí, ¿no? Es lo primero que dicen cuando se sientan en la entrevista. Para romper el hielo, es como la charla del clima en el ascensor. Sí, lo dicen en la previa, sino en la despedida al final. Gracias, y bueno, con esta vista. Esta vista. Majo destacaba el celeste de nuestro río y dije, bueno, eso después puede pasar a ser discutible, y sobre todo pensando en el río de la Plata tuyo, en el de allá, que no sé por qué, pero a veces me parece que, y ya arrancamos la discusión, marrón. Me parece que es más marrón que el nuestro. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Nuestro río más lindo que el de los argentinos? ¿Vos te das cuenta cómo llegamos a esos puntos en donde se discute la autoría del dulce de leche, la nacionalidad de Gardel, acá es el marrón o celeste del río? No, pero acá es el mismo río y estamos discutiendo qué orilla es más linda. Bueno, pero si vos vas a, no sé, Puerto Madero, se ve muy marrón, y en cambio vos a veces caminas acá por la Rambla y se ve muy celeste, chicos. Celeste no, pero verde, a veces. Qué buenas playas que tienen, chicos, la costa, lo que es la costanera. Acá es muy común salir a caminar por la Rambla, por esa larga Rambla que tenemos, paseo que no es tan habitual en Buenos Aires, pero ¿tenés alguna Buenos zona? Aires está como de espaldas. Exacto, es una ciudad que está de espaldas al río, pero ¿tenés alguna zona vos de la costanera porteña que te guste para visitar? ¿Sos de caminar a veces por la costanera o nunca? No, sabés que en Buenos Aires, sobre todo, el porteño está muchísimo más acostumbrado a dar vueltas a enormes plazas y no como ocurre en Montevideo, a caminar o a hacer footing o trotar cerquita del río. No nos ocurre por esta costumbre extrañísima de principio del siglo XX de armar la ciudad de espaldas a su río, y sin embargo en lo que tiene Buenos Aires son unos pulmones de oxígeno, los lagos de Palermo, por ejemplo, lugares enormes, con mucho bosque, en donde se puede respirar muy bien, y es el lugar elegido por los porteños para recorrer caminando. Hay una linda costanera en la que la gente pasea y hace ejercicio también en Rosario, en Argentina. Es divino. Claro, es muy linda. Sí, sin duda. Tiene como una mezcla, para mí es una mezcla perfecta entre Buenos Aires y Montevideo, Rosario. Absolutamente. Y todo el litoral de la Argentina, con el enorme río Paraná, también en Entre Ríos, y después llegando hasta Iguazú. Hay lugares en donde los ríos están mucho mejor aprovechados que en Buenos Aires. Sí, sabes que igual cada vez que vuelvo a Buenos Aires, sobre todo cuando lo hago después de 2 años, por ejemplo, digo, van a tener que transformar por lo menos, yo qué sé, 1 kilómetro de la costanera en un paseo, algo, y no, nunca veo que transformen la costanera. Sí, a veces algunas personas caminan, algunos vendedores de comida se ponen ahí en la costanera, pero no hay muchos bonaerenses que caminen por ahí. Pero no, ¿cómo no lo transforman? Por verdad, un tramito de la costanera en un paseo, ¿no? No existe la costumbre todavía. En la parte de Puerto Madero, que es al final, cerca del puerto, cerca de Buquebús también, ahí empezó a ocurrir algo en el principio de los 90, y después se fue consolidando como un barrio muy cheto también, como un lugar muy snob, pero que tiene unas vistas y en donde el río se disfruta mucho más. Hernán, ¿vos te considerás un tipo chistoso? No, todo lo contrario, yo soy especialmente antisocial y puedo desarrollar cierta comicidad cuando conozco muchísimo a los interlocutores, cuando los conozco mucho, cuando son casi amigos de la infancia, pero después no solamente eso, sino que me dan un poco de miedo los chistosos. ¿Ah, sí? Hay una clase de gente, me imagino que ustedes los conocerán también, que sabe chistes, y que va por las fiestas contando chistes. A mí me parece que saber chistes es muy fácil. Nos sentamos una tarde en YouTube y si le ponemos un poco de voluntad nos aprendemos 90 chistes, pero saber contar chistes, eso a mí me parece que es otra historia. Yo le tengo un miedo espantoso
a esa gente que en las fiestas te empieza a contar chistes. Le tengo más miedo a eso que al cáncer de próstata. Hay gente que te dice, Hernán, vení, y se vienen riendo ya de entrada. Y el chistoso te agarra del hombro para que no te escapes y te dice, ¿sabés el del tipo que va a la tintorería porque tiene una mancha de semen en el pantalón? Y yo siempre contesto, no, contame. Soy de los que dicen, no, contame. Como casi todo el mundo. A mí me encantaría ser de los que dicen, sí, ya conozco ese chiste, y se quedan quietos, sin pestañear. O me gustaría ser de los que dicen, no lo conozco, pero no me lo cuentes, Ricardo, ahorrémonos un momento de mierda. Me gustaría ser así. Pero mi timidez o mi falta de reflejos provoca siempre que mi respuesta sea, a ver, contame. Y entonces me quedo en pausa, me quedo intimidado, como las liebres en la ruta cuando viene un camión de frente con las luces altas. Digo, no, contame, y me preparo a vivir un momento incómodo. Ahora, ¿por qué es incómodo que me cuenten un chiste? Principalmente porque tengo que hacer demasiado esfuerzo para fingir diversión. Eso me pasa. Como primera medida, tengo que poner la mandíbula en piloto automático. Esto es, sonreír de entrada mientras el otro empieza con el relato. Siempre el contador amateur de chistes quiere ser gracioso desde el principio. O sea, no es un personaje paulatino. El tipo mueve las manos, cambia la voz si hay más de un personaje, y esto supuestamente ya es gracioso. Entonces yo tenso el músculo abductor y muestro los dientes todo el tiempo, desde el principio, y esto me cansa un montón. El esfuerzo más grande, sin embargo, es dividir el cerebro en 3 compartimientos. Está el compartimiento del que escucha el argumento del chiste, el compartimiento que se pregunta ¿por qué mierda no me quedé en mi casa?, que es el compartimiento más grande, y el compartimiento que critica minuciosamente la performance del contador de chistes. Mientras el chistoso cuenta algo, yo pienso siempre cuánto hay de natural en su exposición, cuánto es de él y cuánto está copiado. Reconozco los fallos del tiempo y del suspenso. Le busco los hilos a la marioneta, no sé por qué hago eso, pero dedico mucha energía a hacer una crítica mental despiadada del pobre contador de chistes. Y sufro mucho. Sobre todo sufro cuando el chistoso va llegando al final y desde lejos se nota que la trama ya perdió fuerza, que no se sostiene, que las voces de los personajes no son las mismas que al principio, que el remate se ve venir, se sospecha. Entonces empiezo a preparar la carcajada falsa. Yo no sé reírme de mentira, me sale como un catarro, pero mentalmente voy practicando y cuando sé que llega al final, exploto. ¡Ah! Digo, cuando el chiste termina, tratando de no quedar del todo satisfecho, por las dudas de que el contador sea uno de esos tipos que sabe más chiste y te lo quiera contar. Pero hay algo peor que el que te arrincona en soledad en las fiestas, y es el que cuenta chistes verdes en la mesa, y en vez de decir culo, en vez de decir poronga, hace gestos, o ruiditos, o movimientos de ceja. Había una pareja en un auto a la noche, y estaban a punto de... ya saben, ¿no? Y entonces cierra el puño, pone cara graciosa, mueve las manos para atrás y para adelante, o dice, y entonces ella le agarraba al tipo la añá, y mira a las mujeres presentes y nunca dice nada. Y yo pienso, si vas a contar algo en donde la poronga es protagonista, decí poronga. Y si pensás que decir poronga es amoral, o es una falta de educación, o constituye delito, entonces no cuentes algo en la mesa donde la poronga es protagonista. Yo transpiro mucho en esas reuniones de gente que cuenta chistes. Me hago mucha mala sangre. Odio, por ejemplo, pero odio mucho, a los que cuentan chistes de gallegos y ponen la feta en todas partes. A los que después del primer chiste te cuentan otro porque fingiste mucha risa, también los odio. A los que tartamudean al final porque se ponen nerviosos. A los que cuentan chistes de Verdaguer poniendo la voz de Verdaguer. A los que se ríen mientras cuentan como si los agarrara la tentación. A los que imitan la voz de los homosexuales usando la misma feta que los gallegos pero poniendo la mano como si llevaran una bandeja invisible. A los que te explican el final antes del final. A los que se equivocan y empiezan de nuevo. A los que creen que para hablar como un judío solamente es necesario decir noive en vez de 9, a los que repiten el remate porque no te causó gracia y creen que no entendiste, a los que sospechan que los chistes en donde aparecen Marx o Freud son chistes inteligentes, a los que incluyen el final en la introducción y no se dan cuenta, a los que preguntan si no hay gente con cáncer en la mesa antes de contar un chiste negro. Los aborrezco.
Los chistosos de las fiestas no son graciosos y lo saben, pero insisten. La única virtud que tienen es haber aprendido algo de memoria. Saben las palabras, las pueden repetir una atrás de la otra, pero no tienen la menor idea de cómo decirlas. No les entra en la cabeza que el humor es un arte como pintar cuadros, como tocar el violín. Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, yo me sé de memoria un montón de letras de tango, pero eso no me habilita a ir por las fiestas recitándole disépolo a la gente por la espalda. Aunque no estaría mal, ahora que lo pienso, no estaría mal que una noche de estas, para vengarme de todos los que se creen graciosos, yo empezara a llevármelos uno por uno a un rincón y les dijera, vení, Ricardo, vení. ¿Sabés ese del tipo que busca lleno de esperanzas el camino de los sueños que prometieron a sus ansias y que lucha y se desangra por la fe que lo empecina? Y dale que te dale, a ver cuánto tango clásico son capaces de aguantar. Ay, hoy me siento profundamente identificada, Hernán. Detesto los contadores de chistes desde que soy chiquita. Sí, tan general. Y saben que ahora hay otro flagelo en estos tiempos vinculado con lo que hablábamos antes con César, que es el que manda chistes a los grupos de WhatsApp. Y no voy a citar nombres porque acá dentro de esta hermosa emisora hay varios, pero algunos están terribles. A mí es increíble la referencia en el mundo físico, digamos, te mandaron el meme, ¿viste? El GIF ese que tenía y te entra a agarrar el celular y te entra a mostrar. Es como otra clase de chiste que hay ahora, que es el bueno, es la modernidad, es la evolución de este texto, en realidad. El que te cuenta los memes, el que te abre el teléfono y te muestra cosas. Es como la evolución, es lo mismo, es la misma gente. Bueno, Hernán, ¿qué está pasando en la Argentina? Contame algo para cerrar que te esté sorprendiendo de tu bendito país. Me sorprende lo interminable de la enorme novela de los cuadernos de la corrupción, como se conocen en Argentina. Es lo más sorprendente porque tiene, al ser 8 cuadernos, tiene la virtud o la desgracia, no sabemos todavía, de que nunca acaba de haber noticias, de que hay cada vez más empresarios arrepentidos. Ahora están los vuelos, cada vez más historias. Están los vuelos que involucran a Uruguay. Acá se reabrió una investigación por eso. Una investigación que ya había sido cerrada, que volvió a reabrirse, como otras tantas cosas, porque los cuadernos lo que tienen es esa capacidad de déjà vu, de cosas que ya se habían investigado y cerrado, vuelven a abrirse mágicamente por esta especie de trastorno obsesivo compulsivo del chofer de anotar absoluta y minuciosamente todo lo que hacía su jefe, un funcionario del gobierno kirchnerista. Esta es la gran novela, una novela que no va a tener cierre hasta fin de año y que seguramente va a anticipar de alguna forma y a modificar las elecciones del próximo año. Claro. Bueno, querido, te mandamos un abrazo y nos reencontramos con vos el próximo martes. ¿Cuándo venís a visitarnos? Sí, señor. Este mes paso de ir a Montevideo porque tuve muchos viajes por todos lados, así que nos veremos las caras en septiembre, pero todos los martes seguiremos desde casa contando historias. Y si llegás a caer por Montevideo en estos días por alguna cosa, estás invitado a la Noche de la Nostalgia, que es este viernes. Me encantaría. Ya es el segundo año que me lo estoy perdiendo y yo no creo que no hay 2 sin 3. El tercero voy a estar seguramente ahí. Abrazo grande. Sobrevivió para contarlo. Creo que he visto una luz Al otro lado del río. Desde Argentina, Hernán Casiari.